Eh, iniciemos a, quiero presentarles una herramienta, pues la sesión de hoy, pues convocarlos a todos, qué bueno que estemos otra vez juntos para que hablemos de emprendimiento, de sus proyectos, de qué están enfrentando actualmente en TPI y también desde el grupo Innovate, pues informarles lo que hemos venido haciendo, las herramientas que les vamos a mostrar hoy, son parte de esta ruta de emprendimiento que nosotros hemos diseñado y hemos venido aplicando en el grupo Innovate. El grupo Innovate y TPI están muy alineados, tienen propósitos casi que iguales, que es generar proyectos y emprendimientos, generar innovación, generar tecnologías para solucionar problemas. Entonces, en ese sentido, por eso han encargado estas 3 sesiones de emprendimiento al grupo Innovate. Entonces, con casi todos estuvieron la vez pasada en esta sesión, pero en el conversatorio. Entonces, igualmente me vuelvo a presentar por si acaso alguien está nuevo. Mi nombre es Fernando Bernal, administrador de empresas de la Universidad Nacional. Me especialicé en finanzas, he venido estudiando marketing digital en los últimos años para lograr mi maestría. He sido investigador y mentor, asesor en el ecosistema de emprendimiento en Bogotá y desde hace 2 años pues me he concentrado en trabajar en mi empresa y también en el grupo Innovate. Eh, con el profesor Alfonso Herrera hemos investigado unas herramientas que son estos diferentes niveles de pensamiento o niveles de maduración, especialmente el de la tecnología, también el de la manufactura, también el de la cadena de suministros, y es de ello de lo que quiero venir a hablarles. En principio voy a hacerles una exposición sobre el concepto, con un ejemplo, el concepto del TRL, y después quiero hablarles una exposición, mostrarles unas diapositivas también para enmarcar esta tecnología en una ruta, en la ruta del emprendimiento, que puede también entenderse como el 1, 2, 3 o el ABC del emprendimiento. Siento yo que puede ser de su utilidad para saber en dónde están y qué hace falta dentro del emprendimiento o dentro del desarrollo de la tecnología que ustedes están trabajando en TPI. Entonces, bueno, si pueden ustedes ir ahí escribiendo también para hacerlo un poco más interactivo, que han escuchado sobre TRL, y bueno, pues que también tomen el micrófono y me digan si lo han investigado. TRL y MRL, a menos de que, bueno, ustedes, eh, y Nicolás, ahí te hago una pregunta. ¿Los estudiantes recibieron el tema o esta es la primera vez que vamos a presentar la que es TRL y MRL? Vale, bueno, listo. Es que igual quiero en principio escucharlos. Una pregunta relacionada. ¿Qué entienden ustedes por startups o startups? Mientras que yo voy cargando aquí el material, me gustaría escuchar esa conceptualización, esa definición que tengan ustedes sobre qué es una startup. Para mí, bueno, me parece que son compañías que están surgiendo, algo así tengo entendido. Vale, Sara, compañía surgiendo. Sí, totalmente, de acuerdo. Digamos que en inglés, startup es como esa iniciación, empresas que están surgiendo. Vale, ¿qué otra, Javier, Alejandro? Emprendimientos que quieren llegar a ser empresas. De acuerdo. ¿Qué otra definición? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo ahora más adelante les voy a presentar una definición que me parece muy transversal, muy amplia, porque, por ejemplo, según lo que dice Sara, están iniciando, bueno, sí, está bien,
pero hay empresas que ya monetizan, que llevan 5 años o incluso 7 años, que aún son startups y que se les puede seguir llamando startups, ¿no? Que ya son empresas, perdón, que monetizan, pero que aún se les puede seguir llamando startups. Y también Javier dice emprendimientos que quieren llegar a ser empresas. Bueno, es algo parecido a lo que decías ahorita. Miren que ninguno me dijo algo sobre que son tecnológicas o que tienen innovación o que son disruptivas, que son algunas características que, que tienen también estas empresas. Entonces, bueno, creo que están ustedes viendo, me confirman el logo de Innovate, UN. Esta es el logotipo y el tagline o eslogan, o sí, tagline mejor, que nosotros promovemos, incentivamos, inspiramos la innovación y el emprendimiento de base científica y tecnológica. Esta es una diapositiva para hablarles sobre TRL como herramienta de gestión de proyectos tecnológicos. Es una herramienta para ayudar a la gerencia de proyectos de desarrollo de tecnología y pues lo que significa es Technology Readiness Level o TRL, también conocido como niveles de alistamiento de la tecnología y niveles de alistamiento, bueno, de la manufactura. En esta presentación al principio solamente les voy a hablar de la tecnología. Excusen la numeración allí de este contenido. ¿Qué es el TRL y sus generalidades? ¿Cómo funciona? Con un ejemplo. Después voy a hacer la comparación con el TRL, con el MRL y el SCRL para decirles de una vez qué es. Pues es Technology Readiness Level, Manufacturing Readiness Level y Supply Chain Readiness Level. Y el último punto es el TRL y el ecosistema de innovación y emprendimiento. Ahí hay la manera, quiero mostrarles una comparación allí que hay. Entonces, el Technology Readiness Level o el nivel de maduración de las tecnologías es un sistema de medición que se usa para medir el desarrollo de productos y servicios tecnológicos. Permite identificar las características del proyecto en cada momento del desarrollo. Y excúsenme que lo lea, pero es que es muy, digamos, así como está escrito. Es un tema muy sencillo, pero me parece que muy útil. Y ya les voy a mostrar cómo funciona. ¿Qué nos permite poder saber en dónde estamos, de dónde partimos? Es decir, eso nos podría dejar ver qué hemos logrado, qué ya hemos hecho, que de pronto hemos hecho cosas y no sabemos que ya las hemos hecho dentro de esta lógica. Y también si sabemos dónde estamos y sabemos hasta dónde vamos, pues sabremos cuánto nos falta. Y eso pues para la gerencia de un emprendimiento, para la gerencia de una empresa de base tecnológica, gerencia de proyectos, pues es fundamental, yo creo, ¿no? En esa medida sabremos qué pasos nos faltan, qué acciones, qué recursos y qué aliados necesitamos. Y cuando hablo de pasos, se me mete una idea a la cabeza que es la que más adelante también les voy a hablar sobre la ruta, el ABC o el 1, 2, 3 del emprendimiento según el grupo Innovate para emprendimientos de base tecnológica. Esto nació en la industria aeroespacial en los Estados Unidos, en la NASA, en 1977. Hoy se aplica en diversas industrias y países, como en la Comisión Europea de Ciencia y Tecnología, como en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de México, en Colombia, en el MINCIT, perdón, en el MINCiencias, donde nos permite también clasificar las entidades que hay en el ecosistema, estos actores que hay en el ecosistema, y saber ellos hacia qué misión van, hacia qué nivel están orientados sus servicios. Identifica la concentración de actores, bueno, esto es lo que acabo de decir, identifica la concentración de los actores que hay en el ecosistema de innovación según las etapas de desarrollo de la tecnología. Y también puede ser esta metodología aplicada a las ciencias sociales, a la economía, las artes, las humanidades, negocios, el lenguaje y la educación, incluso el diseño. También vi un readiness level del diseño. El concepto, pues, es una escala
Allí abajo les presento unas imágenes del desarrollo tecnológico del ratón o mouse, en donde en primer momento tenemos un desarrollo de unos esquemas, desarrollamos, permítanme un momento, sí, estoy proyectándolo bien, donde uno proyecta, boceta, hace esquemas, eh, prototipos de baja resolución, o ni siquiera prototipos, sino son solamente esquemas. Después hacemos un prototipo de baja resolución, de media resolución y de alta resolución. Después hacemos la comprobación, que es allí, estoy poniendo el video de Doug Engelbart, uno de los desarrolladores del mouse, donde en ese video el señor demuestra que el mouse funciona. Entonces eso es como un TRL 5 o 6. Al final tenemos un mouse como esférico que también fue desarrollado dentro de ese mejoramiento de la tecnología. Se pensó por parte de los alemanes en los 70s, que pudiera llegar a tener un sistema, 70s, 80s, un sistema o una forma como esférica. Al final de todo, pues hoy tenemos ya un mouse como el de la extrema derecha que vemos allí. A lo largo del TRL, pues es muy evidente identificar investigación básica en el TRL1, básicamente, investigación aplicada desde el TRL2 al 4 aproximadamente, eh, desarrollo tecnológico desde el 5 al 7 y desde el 7 al 9 podríamos estar hablando de innovación, innovación. Entonces, cualquier pregunta, pues allí con gusto nos devolvemos, aunque pues estos conceptos son muy básicos, son muy sencillos. Aquí para ilustrar un poco el concepto, un TRL1, estamos hablando de los principios básicos observados. Vemos allí las imágenes de un laboratorio de química, de farmacología puede ser. En la segunda imagen, ¿cómo se llamará esto? Un parque botánico o, bueno, una prueba de campo. En la tercera imagen vemos, esta es una imagen sacada de la bolsa del crack del 87. También puede ser la observación de un fenómeno social. Entonces, muy rápido, este concepto, perdón, este corresponde al nivel más bajo en cuanto a nivel de maduración. Simplemente hay una observación. Comienza la investigación básica, se comienza a la transición a investigación aplicada. En esta fase de desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial. Entonces puede ser algo como el reactivo A reacciona con el reactivo B y ya, simplemente se observa. Se puede observar también que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Bien, eso no tiene ninguna aplicación comercial hasta ahora. O que el engagement con las redes sociales genera mayor polarización. Eso también es una observación. Bien, no hay ningún grado de aplicación comercial. El segundo de los niveles es el de concepto de tecnología formulado o la formulación del concepto tecnológico. En esta fase se puede empezar a formular eventuales aplicaciones de las tecnologías y herramientas analíticas. Para la simulación o análisis de la aplicación se usan herramientas como sistemas, correr programas, hacer diseñamiento. Lo último que dice allí es, sin embargo, todavía no se cuenta con pruebas que validen dicha aplicación. Te pueden correr programas y uno puede ir haciéndose una idea, pero todavía no hay una prueba pues, contundente que hable sobre la tecnología que se pueda desarrollar con base en esa observación. En el tema del mouse, que ya vienen adelante los ejemplos,
pues uno puede pensar que desde el mundo offline uno puede transferir información al mundo online. Como esa interfase hasta ese momento era como los botones del teclado, se empieza a pensar que sí puede haber otra manera en 2D, en dos dimensiones de interactuar con la tecnología, con un programa. Entonces, ahí está como esa hipótesis o concepto tecnológico. En el 3 entonces ya se trata de la prueba experimental del concepto. En esta fase, voy a leerlo, incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo, dentro de las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas, pruebas a escala en laboratorio orientadas a la demostración de la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos. Bueno, aquí ya hay mucho, mucho trabajo, ¿no? En esta fase implica la validación de los componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive de la integración, esa palabra es importante, de los componentes en un sistema completo. Es decir, no tenemos un sistema, tenemos unas partes que empiezan a verse cómo se conectan para que exista ese producto o servicio tecnológico. Seguramente esto se parece mucho a lo que están ustedes actualmente investigando, haciendo para TPI y sus proyectos. Entonces aquí tenemos bocetos, tenemos planos, tenemos algunas pruebas analíticas y pruebas a escala en laboratorios. El TRL4 habla sobre la validación de componentes, subsistemas, componentes o subsistemas en pruebas de laboratorio. Y allí cuando hablamos de laboratorio es porque tenemos un ambiente controlado con la mayor cantidad de variables que existen en la vida real para ese dispositivo. A eso se refiere el tema del laboratorio. En esta fase, los componentes que integran determinada tecnología han sido identificados y se busca establecer dichos componentes individuales. Si dichos componentes individuales tienen la capacidad para funcionar de una manera integrada, ¿no? Entonces seguimos mirando cómo las partes se integran en un sistema y cómo este sistema funciona. Entonces este es el primer mouse que se desarrolló, no tenía una esfera, hoy en día no tienen esfera, sino una tecnología óptica. Antes tenían una esfera de caucho y antes, en los 70, el primer aparato de estos tenía dos ruedas ubicadas en 45, sí, en 45 grados, perdón, en 90 grados. 90 grados y de esta manera se transfería o se creaba el movimiento bidimensional. Bien, el TRL5 nos habla de la validación del sistema y de los subsistemas y de los componentes en un ambiente relevante. En el anterior estábamos hablando de un ambiente de laboratorio. En un ambiente relevante puede ser un ambiente muy parecido al real. En este caso puede ser un laboratorio, unas oficinas, ¿no? Y lo que hacemos es tomar esas variables que afectan la tecnología y que las ponemos en convivencia con la tecnología para ver esta cómo se comporta. Una cosa es tener en laboratorio una tecnología y otra cosa es ya llevarla a hacer pruebas en un ambiente más parecido al real. Los elementos básicos de determinada tecnología son integrados de manera que la configuración final se comienza a parecer a su aplicación final. ¿Sí? Esto ya empieza a tener un poco más de, de parecido a cómo terminaría siendo esa tecnología. Sin embargo, la operación del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de laboratorio. Ahí están los videos. Características.co, www.características.co, historia de la computadora. Ahí está el video, o si no, también ustedes pueden buscar
Douglas Engelbart, y allí hay otros videos sobre el desarrollo del mouse. Así eran los teclados y como que además del mouse como que funcionaba con otro aparato. El TRL6, estamos hablando de la demostración y la validación de sistemas, subsistemas, del modelo o del prototipo en un ambiente con condiciones relevantes cercanas a las condiciones reales o las condiciones operativas. Entonces, aquí la tecnología se pone a prueba en ambientes muy reales, muy parecidos a la vida real. Y entonces, bueno, ahí ven cómo funciona y cómo se integra este mouse a esta computadora en las imágenes de la izquierda. Una empresa alemana desarrolla este mouse esférico. Y también a la derecha, bueno, los primeros computadores, también con estas herramientas un poco más multimedia, integrándose en un sistema. Entonces aquí, bueno, voy a leerlo para que no se me escape nada. En esta fase es posible contar con prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado, habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones de operación o funcionamiento real. Es posible que los componentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales. Es una gran etapa donde ese aparato debe funcionar bien en su estado como esté y se tiene que llevar, en este caso, a una oficina y ese conjunto de aparatos de estos pues debería funcionar en ese ambiente real o casi real. El TRL7, eh, estamos hablando de la integración en un sistema o prototipo completo, demostrado en ambiente operacional, demostrado y exigido, ¿no? En el peor de los días, en el que tiene más trabajo y más tránsito y más tráfico ese día, más uso de la tecnología debería responder siempre. Entonces, el sistema se encuentra o está próximo a operar en escala precomercial. Es posible llevar a cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación. Entonces, aquí es también clave esa parte. En esta etapa, no debería tomar mucha nota de todo lo que se ha aprendido y de todo lo que ahora es la tecnología, porque esos aprendizajes y esas características delinearán la forma como deberá manufacturarse. Y eso es lo del MRL, Manufacturing Readiness Level, que les voy a hablar ahora. La evaluación se puede evaluar el ciclo de vida, cuánto va a durar, cuánto es el recambio de sus partes, cuáles son las condiciones óptimas de operación para esa tecnología, producto o servicio tecnológico, y la evaluación económica de las tecnologías. En esta fase también se pueden empezar a tener políticas de costos, más que todo en el MRL, o sirven para el MRL, con base en que salen del TRL7, para decir esta tecnología no debería costar más de esto, porque si no, pues comercialmente no funciona. Contando con la mayor parte de funciones disponibles y probadas. Entonces aquí tenemos un producto listo, casi. El TRL8 habla de las certificaciones, básicamente. Tenemos un sistema completo y calificado o certificado a través de las pruebas y demostraciones en ambientes operacionales. En esta fase, las tecnologías han sido probadas en su forma final y bajo condiciones supuestas, habiendo alcanzado en muchos casos el final de desarrollo del sistema. No solamente se prueba en un día normal, sino también que se exige un poco más para ver si cumple la tecnología o se deforma o no funciona esa tecnología. Esto básicamente habla de la certificación y al final el último de los niveles de alistamiento de la tecnología es cuando tenemos un sistema, una tecnología completa, probada, disponible para su comercialización y producción. Yo pensaría que más para su producción, porque ya cuando les hablo ahorita del MRL, todavía hay una larga
caminata, largo trayecto para terminar de madurar el aspecto de manufactura. Entonces, yo creo que para la negociación de su comercialización sí puede ser, y por supuesto para continuar aspectos de producción. ¿Hasta ahora tienen preguntas? Digamos que es muy, eh, digamos, sencillo, entre comillas, la evolución del escenario, ¿no? Conceptos básicos, desarrollo de la tecnología, mejoramiento y optimización, certificación y al final tener un producto tecnológico probado. ¿Qué es lo que allí abajo en las flechitas verdes dice? Y esas flechas verdes que son como las características de cada uno de los TRLs, que ya lo dijimos y lo leímos, pues da también en contraste con algunas etapas, investigación básica, investigación de laboratorio, investigación tecnológica, perdón, desarrollo tecnológico, demostración de la tecnología, desarrollo de producto y producto completo. Ahora hagamos un contraste, una comparación con las otras dos niveles de alistamiento o readiness levels. Esta está mejor que están todas en inglés, en español. Entonces, si organizáramos, bueno, verticalmente el TRL, podríamos contrastar el Manufacturing Readiness Level un poco más abajo. Uno primero empieza a hacer la observación de los principios básicos, incluso puede ser un poco más adelante, como después empieza a hacer la conceptualización de la tecnología, y aún la manufactura no debería aparecer, ¿no? Apenas estamos echando diseño, haciendo diseño y haciendo, por ejemplo, el TRL3, prueba experimental del concepto. Una vez tengamos esa prueba y sabiendo que funciona, ahí sí empezamos a pensar en cómo se manufactura el primer prototipo. O incluso, para el TRL3 necesitamos, para esa prueba de concepto necesitamos un prototipo muy rudimentario. Entonces, el Manufacturing Readiness Level puede tener allí alguna importancia o empieza, digamos, su carrera, el Manufacturing Readiness Level, porque es la que nos orienta hacia las cosas que tenemos que tener claras para la manufactura de prototipos. Entonces, con este desarrollo del MRL, que ya ahorita en otra presentación lo muestro un poco más organizado, aquí es como para decirles que al mismo tiempo que se desarrolla el producto tecnológico, también deberíamos estar pensando cómo se manufactura el producto tecnológico y de dónde van a salir las partes, los servicios, la tecnología para esa manufactura. Incluso el supply chain readiness level también lo podemos tener como allí avisorado para el desarrollo de la tecnología. Entonces, ese es como el mensaje más importante. No sé si hay preguntas o seguimos. Y el PRL y el ecosistema de la innovación y el emprendimiento, aquí lo que yo les quiero contar es que generalmente las universidades, como allí abajo dice, universidades y centros de investigación, son las que, por su naturaleza, son muy buenas para generar tecnologías en TRL 1, 2, 3 y 4 y hasta 5, ¿sí? Hasta el desarrollo de la tecnología y la validación de esa tecnología. Más hacia allá, es más usual que entidades como organizaciones de investigación tecnológica generalmente lo hagan, y más hacia el 7, 8 y 9 es más usual encontrar empresas intensivas en investigación o empresas de alta tecnología que terminen de hacer las pruebas, determinen de desarrollar el producto y pues contarles que en la medida que va avanzando esto hacia el TRL9 es un poco más costoso y requiere más infraestructura hacer este desarrollo. Este es un modelo británico por Sean McCarthy de una empresa que se llama Hyperion, pueden consultarla.
y que yo la contrasto con esto que es lo que nosotros tenemos en Colombia. Esas son las entidades o actores, como realmente se llama, en el documento número 1602 sobre actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde hay 4 grupos de entidades. La primera trata sobre mentalidad y cultura, donde tenemos centros de ciencia, organizaciones que fomentan el uso y la apropiación de la ciencia, como parques tecnológicos, no, como parques como zoológicos, como observatorios, como, por ejemplo, mm, el planetario, parques como Maloca y otros en el eje cafetero, eh, olvidé los nombres, que son lugares donde se incentiva la ciencia, se incentiva la investigación, es más un tema de mentalidad y cultura hacia la investigación y la ciencia y la tecnología. Allí tenemos centros de ciencia y organizaciones que fomentan el uso y la apropiación de la ciencia. El segundo grupo de entidades es la que genera el conocimiento científico, es decir, ahí tenemos a todos los investigadores, grupos de investigación y centros de institutos de investigación, que yo creo que estarían desde el TRL1 al 3, por ejemplo, que estarían como muy, muy alineados con esos 3 primeros niveles. Por supuesto que también más adelante, pero más generalmente orientados hacia allí. Tenemos después las entidades de desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, como los centros de desarrollo tecnológico y las oficinas de transferencia de conocimiento o de resultados de investigación. Y al final de esta organización, eh, de la maduración de las tecnologías, tenemos las entidades de innovación y productividad. Empresas altamente innovadoras como Ecopetrol y otras, unidades empresariales de ciencia, de investigación, desarrollo e innovación, incubadoras de empresas de base tecnológica, centros de innovación y de productividad y parques científicos. Si lo viéramos en logos, puede que se vea más o menos así, donde tenemos entidades que promueven la investigación básica, investigación aplicada. Tenemos otras entidades que les interesa más el desarrollo tecnológico. Ahí hay entidades de financiación, de aceleración. Sin duda que esto es tan solo una aproximación, y entidades de innovación, donde están de pronto algunas más de carácter de financiación. Lo que yo creo que puede mejorarse en el ecosistema del emprendimiento y la innovación es que hayan más entidades que financien el desarrollo de tecnología, que principalmente lo tiene hoy en día Colciencias, MinCiencias, con sus convocatorias de desarrollo tecnológico. De pronto Connect, Bogotá Región, también tiene unas convocatorias y unos recursos allí para incentivar el desarrollo de tecnologías, pero yo creo que un poco más avanzadas. Entonces, pues bien, allí hay unas entidades. Próximo lunes estaremos con el tema de ecosistemas de emprendimiento e innovación. ¿Tienen preguntas? Creo que sí se está grabando. Para consulta, Andrés Ricardo. Voy a compartir mi pantalla en la siguiente diapositiva, que quiero contarles más sobre la ruta. Esto que les acabo de mostrar es más un tema de, excúsenme, es un tema más de la herramienta, ¿sí? Cómo funciona, para qué sirve. Yo creo que pues es más bien sencillo el concepto. Lo que es interesante es irse un poco más al detalle, que de pronto más bien voy a empezar por ahí para mostrarles, bueno, sí, más bien la ruta completa. Está. Ahí estoy compartiendo otra presentación donde yo quiero, después de ver el TRL, mostrar que en la ruta de emprendimiento tenemos otras herramientas como el MRL, el de Supply Chain y el de
Commercial Readiness Level. Son a la final 4, bueno, más el de propiedad intelectual. ¿Están ahí viendo mi pantalla? Sí, entonces, el grupo Innovate, escúchame, ¿se debe haber cortado? Parece. Ahora sí. El grupo Innovate es el programa de emprendimiento de base tecnológica y de la Facultad de Ingeniería, y también es el grupo de investigación Innovate UN. La ruta emprendedora, ya se las muestro, es nuestro modelo de acompañamiento para el emprendimiento de base científica y tecnológica. Nuestra ruta, o ese ABC o el 1, 2, 3, contextualiza al emprendedor en todos estos elementos que tiene emprender desde la ciencia y la tecnología. Nosotros conceptualizamos primero dos grandes áreas que son el emprendimiento y la innovación. Entiendan ustedes que esto va cronológicamente de izquierda a derecha, por etapas de izquierda a derecha, donde en un primer momento nos encontramos en un área de innovación. La innovación empieza a tener una preponderancia mayor al principio de nuestra ruta, y después vendrá un área que tiene mucho más un carácter de emprendimiento. Sin duda que estas dos etapas en algún momento se van a traslapar, ¿no? No solamente uno piensa en innovación y no más, y en emprendimiento y no más, sino que en algún momento avanzada la innovación uno tiene que empezar a pensar en conceptos de emprendimiento, y también al revés. Cuando estamos ya en una etapa en el área de emprendimiento, pues también deberíamos estar pensando en innovación. Tenemos unas fases del emprendimiento, que son la preincubación y la incubación, que esta etapa es parecida, una figura que puede explicar mucho es, una madre es la incubadora de sus hijos, una incubadora pues artificial, ustedes la conocen, eh, contiene a ese bebé recién nacido por las primeras horas o días de su vida, y también la universidad es una incubadora. La madre le entrega a ese hijo que está creciendo todos los nutrientes, temperatura, eh, todos los recursos que ese bebé requiere para crecer y desarrollarse. La universidad también debería hacerlo y lo hace con sus emprendedores, con sus innovadores, para que en un momento ellos nazcan, ¿sí? Lo único que una madre no puede definir de su hijo es qué tan alto va a ser, si va a ser niño o niña, si va a ser de cabello liso o crespo. Son características que la madre no puede definir. Igualmente la universidad no puede definir qué tipo de emprendimiento o qué tipo de características va a tener el proyecto que los equipos que están en su interior pues están pensando desarrollar. Lo que sí es cierto es que tiene la misión de darle lo que necesita, y pues bueno, TPI y Innovate pues son parte de esas estrategias. Tenemos preincubación e incubación. Preincubación es un tema de inspirar, orientar. Incubación es ya, como les decía, dar lo que se necesita para que ese proyecto madure. La puesta en marcha es una especie de nacimiento, cuando el equipo se da cuenta que ya está listo y puede crear la empresa, formalizarla, puede hacer las inversiones últimas que se necesiten para una etapa de crecimiento, una etapa de consolidación, que es cuando nuestros clientes ya nos reconocen y confían en nosotros, y una etapa de aceleración, eh, que es, bueno, aceleración o expansión, aceleración del crecimiento o expansión del crecimiento, que puede ser lo mismo. No puede crecer yéndose a otras áreas geográficas o en su portafolio de productos teniendo más amplitud, es decir, más referencias, podamos decirlo así, o en ese portafolio podemos tener más profundidad, es decir, con un solo producto o servicio, tener diferentes tipos de él.
Entonces, bien, otra de las partes súper importantes para los que les preguntaba ahorita, ¿qué es una startup? Ahora abramos los micrófonos. ¿Qué es una scale-up? ¿Quién me quiere contar o escribir qué es una scale-up? Y además, que no les he dicho cuál es mi definición, pues la que a mí me gusta, no es la mía, eh, sobre startup. O la respuesta es no sé. eh, no han escuchado el concepto de scale-up. Gracias por las respuestas. Pues bueno, siempre es bueno el feedback. Esta encuesta que nos plantea Nicolás es un feedback. Uno en el ecosistema de la innovación y el emprendimiento tiene que estar muy dado a dar retroalimentación o realimentación, feedback, porque es la única manera en que podemos mejorar o aprender, ¿sí? En sus proyectos. Si ustedes no preguntan y creen que lo están haciendo bien, seguramente no. Muy probablemente no estén tan bien. Entonces, por eso uno tiene que preguntar. Y en escenarios de mentorías y de comités de innovación, uno siempre tiene que estar muy dispuesto a regalar, llamémoslo, feedback, como que me pareció horrible por esto, o me pareció muy bueno por esto y por esto. Eso nos ayuda. Hay veces pienso, una sociedad un poco introvertida, especialmente el bogotano. Nos da mucha pena muchas cosas. Entonces, bien, muchas gracias, Juan, Andrés, Christopher, Juan Camilo, Juan Esteban. Quiero contarles que una scale-up, a mí me gusta mucho hacer esta comparación. Estamos hablando primero de startup. Una startup es una empresa que está creciendo, creándose, iniciando, que, como decían ustedes al principio, Sara, entonces es una empresa que están haciendo, pero la definición que tiene Eric Rice sobre este tema es que es una organización, perdón, es un conjunto de personas, es una organización de personas que está diseñando un producto o un servicio en un ambiente de extrema incertidumbre. Esa es la definición de startup según Eric Rice y me parece que es muy buena porque no nos está hablando de empresa, no nos está hablando de que está iniciando o no, nos está diciendo que es un grupo de personas que crean un producto o un servicio y que lo está haciendo en un ambiente de extrema incertidumbre. En ese sentido, todos ustedes deberían, son una startup o se puede decir también, deberían tener una lógica de startup, una manera de pensar como una startup, porque ustedes son un grupo de personas que están diseñando un producto o un servicio y el aspecto de, en un ambiente de extrema incertidumbre se puede explicar diciendo que eh, hoy en día hay mucha oferta. Para cualquier cosa ya hay alguna solución, así sea mala, pero ya hay alguna solución o hay muchas alternativas de solución. Entonces, a eso se refiere la dificultad o el ambiente de extrema incertidumbre. Al no tener una certeza de lo que yo o ustedes desarrollen el día de mañana se va a vender. No tenemos ni idea. Lo más seguro es que sea muy difícil, ¿sí? Entonces a eso se refiere el tema de extrema incertidumbre. Eh, en esa medida, la lógica o la medida de la productividad en una startup es saber cuánto hemos aprendido. Si tú al final del día, si estás trabajando en una startup, mmm, vas donde tu jefe y le dices, pues aprendí mucho. Aprendí sobre mi cliente, aprendí sobre el producto, aprendí sobre la industria, aprendí sobre la tecnología, sobre las cadenas de suministros, sobre la manufactura de nuestra tecnología. Eh, Va a ser un día muy productivo,
¿sí? Va a ser muy productivo. Y si eso se socializa, es aún pues mucho más útil. Una scale-up es cuando tú tienes una empresa. Yo creo que aquí todas las scale-up son ya empresas constituidas legalmente, tienen un equipo de trabajo y han encontrado la manera como su producto satisface a su cliente. Ya conocen al cliente, conocen su producto, conocen la manera en que le entregan el producto al cliente y mantienen un cliente satisfecho. En ese sentido, preguntas como, ¿será que mi producto satisface a mi cliente? Ya están respondidas. ¿Será que le hacemos una u otra modificación al producto? Pues no se la haga porque ya tenemos la certeza de que el producto satisface. No hay que cambiarlo. Entonces, mira que en esa medida, entre comillas, la creatividad y el rediseño o diseño, pues no tendría mucho sentido. Aquí lo que hay que hacer es eso que ya se logró, ¿sí? En una etapa posterior de sus proyectos, eso que ya se logró, ahora hay que reproducirlo, porque en esta etapa, eh, digamos, uno se puede identificar que ya está ahí, es cuando tienes una lista de pedidos infinita, ¿sí? Tienes muchos pedidos. El problema no es cómo hacemos para vender, sino el problema ahora es cómo hacemos para entregar el producto, cómo hacemos para financiar la operación de la empresa, cómo hacemos para contratar a todas las personas que necesitamos contratar para manufacturar, o hay otro concepto, mentefacturar el producto o el servicio tecnológico. Entonces, si lo ven bien, en uno ya tenemos un producto que satisface a un cliente. En la etapa de startup estamos diseñando un producto que satisfará al cliente. En esa medida, la medida, en ese orden de ideas, la medida de la productividad en una scale-up se mide en tareas realizadas, porque si tú no haces tu tarea, mañana o incluso en ese mismo momento va a haber un problema en la producción, en la venta, en la financiación, y van a haber problemas porque lo que necesitamos en una scale-up es entregar el producto, porque se está vendiendo mucho, ¿sí? Eh, si tú trabajas en una scale-up y llegas a donde tu jefe y le dices, no hice las tareas, pero aprendí mucho, pues vas a ser una persona incompetente, ¿sí? Te van a decir, a mí no me sirve que usted haga, que aprenda mucho, ¿sí? Sobre la empresa y sobre el producto, ¿sí? A mí lo que me interesa es que usted haga sus tareas, porque si usted no las hace, mañana tenemos problemas en la operación de la empresa. Entonces los problemas son de financiación, de control, de talento humano, son más problemas de la administración clásica, ¿no? Y los problemas de una startup son más bien los problemas de una administración moderna, podemos decirlo. Bueno, preguntas, a mí me gusta mucho esa comparación. En la siguiente diapositiva voy a hacer un zoom a la izquierda, que es básicamente de charla del día de hoy. Entonces, si hacemos un zoom in en innovación, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que tenemos una curva de recursos anaranjada, que son los recursos que se queman o se invierten en el desarrollo de prototipos, de pruebas de concepto, de desarrollo de nuevos prototipos, del pago de pruebas de laboratorio, de más recursos para hacer más prototipos, de transporte de esos prototipos a los ambientes reales, del pago de toda la creación de esos talleres cercanos a la realidad para seguir haciendo pruebas y pruebas y pruebas a ese producto o servicio digital tecnológico. Eso en ciencia, en MinCit, perdón, en MinCiencia, como ya les había dicho, se trata de investigación básica aplicada a desarrollo tecnológico e innovación. Y allí está contrastado con
lo que les había hablado de las fases del emprendimiento y las etapas. En toda esta fase de innovación, miren ustedes que deberíamos tener una lógica de startup. Lógica de startup. Incluso cuando se monta la empresa y se empieza la fase de puesta en marcha y de crecimiento, aún allí todavía funcionaría mucho una lógica de startup. Bueno, y aquí tenemos los niveles de los diferentes niveles, las diferentes herramientas para evaluar la tecnología, para evaluar la manufactura. Voy a bajar a la siguiente diapositiva para evaluar las cadenas de suministros, o supply chain, y para evaluar el alistamiento comercial. Me devuelvo arriba y lo que habíamos visto en las anteriores diapositivas es lo mismo que está aquí en verde. Del TRL1 al 9 pasamos por todas las fases donde en principio está la observación de los principios básicos, el desarrollo del concepto tecnológico, la prueba experimental del concepto, una prueba muy rudimentaria, y más bien les voy a ir contando cómo fue con unos desarrollos de respiradores que el grupo Innovate ha venido todo de soluciones médicas. Pongamos el de los ventiladores. Los principios básicos observados pueden ser un ingeniero o un médico o un ingeniero biomédico que dice, yo sé cómo funcionan los pulmones, yo sé cómo podemos reproducir esa tecnología. Entonces puede ser una observación de principios básicos. Allí no hay ninguna, por ahora, ninguna certeza de que eso se pueda vender, simplemente hay una manera de reproducir el funcionamiento de los pulmones. El TRL2, ese ingeniero o ese equipo de innovación, se pone a esquematizar esta tecnología, hace unos cálculos, hace unos bocetos, unos esquemas, y dice, así más o menos debería funcionar, ¿no? Digo más o menos porque es en teoría, hay muchas hipótesis ahí que hay que probar. El TRL3 es efectivamente la prueba de esas hipótesis. Todo lo que se dibujó o se calculó se tiene que montar físicamente en un motor que genera presión, que genera volumen, en unas tubos, en unas tuberías pues, especiales que lleguen a un pulmón de prueba sintético, o, bueno, un software, yo creo que un pequeño programa de que administra cada una de estas partes para que generen los diferentes sistemas respiratorios, modos respiratorios, y se puede crear allí la prueba de concepto en el TRL3. El TRL4 sería la tecnología validada en el laboratorio. Entonces, todo eso que está, tuberías plásticas y el respirador, el pulmón de pruebas, se tiene que meter en una caja de una manera organizada, un poco más mmm, que funcione de una manera más estandarizada y se lleva al laboratorio y en ese laboratorio ya se puede contar con eh, analizadores de gases, analizadores de presiones y de volúmenes, de tal manera que en el laboratorio podemos hacer la prueba de que ese aparato funciona, ¿sí? El TRL5 dice que es la tecnología validada en un entorno relevante. Un entorno relevante puede ser para el TRL5 un laboratorio con la mayor cantidad de características realistas que uno pueda llevar a ese laboratorio y hacer que esa tecnología conviva con esas características. Entonces, pruebas de vibración, pruebas de oxidación, pruebas de software, pruebas bueno, se hacen todas las pruebas y ese aparato debería superar todas esas pruebas.
En el TRL6, bueno, una muy importante de la que hemos aprendido bastante para el TRL5, que es un entorno relevante, es simular todo eso. Son las pruebas de compatibilidad electromagnética, donde ese aparato no puede interferir con otros aparatos que funcionen en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, las ondas que emite este aparato no puede dañar el funcionamiento de otro, ni al contrario, que si yo llego con un celular, también hay otros desarrollos de ventiladores para transporte de pacientes. Si subimos un aparato, un paciente con un aparato de estos, a un helicóptero o a un avión, pues no puede interferir en los sistemas de navegación de esa aeronave. Entonces esas comprobaciones en el TRL5 con pruebas de laboratorio son bien importantes. El TRL6 para este caso, demostración en un entorno relevante. Es diferente hacer una prueba, aquí estoy, lo enchufo y funciona, en todos los casos, ¿sí? Ya está muy refinada esa tecnología. Y en el entorno relevante lo que tenemos que hacer aquí es las pruebas con modelo animal. Las pruebas con aún, porque se parecen más a los pulmones de los humanos, y este animal no puede sufrir daño. Tiene que superar esas pruebas y ese TRL5 sería resuelto con la superación de estas pruebas en modelo animal. El TRL7 es la demostración en un entorno operativo, es decir, real. Ahora, si llevamos este ventilador y lo ponemos en una UCI, o en algo parecido o muy cercano a una UCI, y podemos hacer las pruebas con pacientes que no tengan afectación pulmonar. Estas pacientes no deberán tener daño por esta tecnología, y si supera esa primera etapa, ahora sí se puede llevar a aplicar este ventilador a un paciente, como por ejemplo con COVID o con otra afectación pulmonar. Superado eso, podríamos pasar al TRL8, que es el sistema completo y certificado. Ahí, en el caso que estamos hablando, es el INVIMA el que nos dice, muy bien, superó todo, funciona, sirve, el INVIMA lo certifica y le da permiso para que usted empiece su manufactura. Antes de eso, pues, podrá manufacturarlo, pero no lo puede vender, ¿no? A menos de que, bueno, hay una salvedad allí con los ventiladores de Medellín, creo que si usted quiere usarlo, pues tiene que firmar un documento que exime de responsabilidad a todas las personas. ¿Por qué? Porque ese aparato no ha superado el TRL7. Y el TRL9, estamos hablando de un sistema listo. Ya tiene fichas técnicas, tiene manual, tiene todo lo que necesita ese protocolos de uso, de, de guardado, ¿cómo se dice? De almacenamiento, para que esa tecnología siempre funcione, esté bien. Y desde allí, la idea es que no empecemos el MRL de factura, que ya hayamos, yo creo que del MRL 1 al 3, tenemos que empezar a pensarlo para la manufactura de los prototipos que necesitamos para el TRL. Durante el desarrollo de la tecnología, manufacturando estos prototipos, aprendemos mucho de la forma como deberíamos manufacturar después el producto terminado. Entonces, para decirles que el MRL empieza con los requerimientos básicos de manufactura, dimensiones, tamaños, áreas, equipos que se necesitan para manufacturar la tecnología. El MRL2 habla de las prácticas de manufactura y conceptos de diseño
iniciales, que eso ya esté identificado. El MRL3 habla sobre las pruebas de concepto de manufactura desarrollados. Ya tiene que haber una pequeña aproximación a un taller de producción donde yo pruebo cómo podría ser esa tecnología desarrollada. El MRL4 es probar la capacidad de producir la tecnología en un ambiente de laboratorio. Es allí donde sale un prototipo. El MRL5 habla sobre la capacidad de producir los componentes del prototipo en un ambiente relevante de producción. Y aquí, por ejemplo, me puedo ir hasta al de supply chain, al SCRL, del que ahorita vamos a hablar, porque los componentes yo los puedo producir o los puedo comprar. Entonces, el de supply chain, SCRL, lo que tenemos que repasar allí es en dónde los compro y si esa cadena productiva me los puede vender en las cantidades y en el tiempo y en el costo que lo necesito. Aquí siguiendo, en el MRL6, debería verse el escenario como tener la capacidad de producir el sistema y subsistemas del prototipo en un ambiente relevante de producción. Ese ambiente relevante de producción puede ser una planta piloto o un taller con toda la capacidad. El MRL7 habla de la capacidad de producir el sistema, subsistemas y componentes en un ambiente de producción representativo. Yo creo que eso ya es una planta piloto, como lo dice el MRL8, es decir, tener la capacidad demostrada de que se tiene la línea piloto para iniciar la producción a bajo volumen. Entonces, sin duda que aquí ya tuvo que haber la inversión en infraestructura para la producción de la tecnología. Si estamos hablando de, no sé, de generación de energía, pues será un tipo de capacidades de manufactura. Pero si estamos hablando de la producción de un software, pues de pronto no son tanto en infraestructura física, pero sí de pronto la infraestructura digital, productos y servicios digitales y de software que necesitemos para la producción del producto o servicio tecnológico eh, intangible. El MRL8 ya lo vimos, capacidad de baja producción. El MRL9, producción de bajo volumen demostrada. La capacidad instalada lista para iniciar la producción a tasa máxima. Y el MRL10 es tener la producción a tasa máxima demostrada y tener las prácticas y protocolos disponibles y en uso. Eso es tener al equipo entrenado, los componentes y el material, los insumos listos ahí, todo listo para empezar a la manufactura. Entonces, miren que allí hay como dos cosas muy importantes que se relacionan una con la otra y que funcionan si uno quiere no solamente desarrollar tecnología, sino también estar pensando en producirla para venderla. Me pasé aquí al Supply Chain Readiness Level, nivel de alistamiento de las cadenas productivas, y en general lo que hay que tener en cuenta aquí es, si yo estoy desarrollando tecnología o estoy desarrollando la manera como voy a manufacturar mi tecnología, tengo que ver si lo que necesito lo tengo al alcance. Si lo que necesito para eso está dentro de la cadena productiva más a la mano que esté, ¿no? Es posible que algún componente, como por ejemplo en este tema de los desarrollo de ventiladores mecánicos, algunas válvulas no se desarrollan sino en China o en Alemania y no hay nada que hacer. Pues hay que evaluar cómo es que eso se va a traer, cómo eso se va a comprar, se va a financiar, para que tengamos certeza de que una parte de nuestra cadena productiva está en Alemania o en China. Entonces aquí el mismo concepto, voy a leerlo más rápido. El SCRL1 habla sobre requerimientos básicos de la cadena de suministros. En ese primer momento yo evalúo lo que yo necesito.
no lo que hay, sino lo que yo necesito. En el CRL2, ahí sí son los requerimientos de la cadena de suministros identificados y definidos. Creo que en este momento también es eso que necesito, yo lo defino y lo caracterizo. Desde el CRL3 ya empiezo a mirar lo que hay a mí, en mi sector o en mi economía más cercana. Identifico las características de la cadena de suministros, es decir, cómo empiezo a darme cuenta que me puedo aprovisionar de lo que hay en la economía o en el sector. El CRL4 habla de las capacidades de la cadena de suministro. Entonces aquí empezamos a hablar de proveedores principales. En el CRL5 hablamos de la cadena de suministro extendida. Entonces yo investigo y levanto ese mapeo de las características de los principales, de los proveedores principales y de los secundarios. El CRL6 habla de que todo eso debería estar probado. Entonces, ¿probado para qué? Para la construcción del prototipo. Entonces yo debo llamar a todos esos proveedores y decir, usted me podría vender, y esta gente me tiene que decir, sí, lo tenemos, se lo puedo entregar de esa manera, incluso le envío una muestra para que usted mire si me funciona. Y eso pues también funcionó y sucedió con unas empresas de válvulas, unos representantes en Colombia de válvulas que tuvieron la oportunidad de enviarle esas muestras a nuestros desarrolladores de ventiladores mecánicos. El CRL7 es la cadena de suministro probada para soportar bajo volumen de producción, pues hasta allí pues no hemos llegado. Aquí yo creo que hay una decisión que tomar, si yo monto mi manufactura, mi fábrica, o voy a alguna empresa que ya tenga esa capacidad instalada y hago un joint venture con ellos donde mi tecnología usted la manufactura. ¿Sí? La cadena de suministro extendida, evaluada para soportar alto volumen de producción, el CRL9 habla sobre todos los asuntos, todo lo que implica en el CRL9 tiene que estar acordado, tiene que estar negociado para pasar a un último momento en que esa cadena de suministro ya se probó y ya se puede tener la confianza de que nos proveerá lo que necesitemos en el momento que no necesitemos, cuando inicie la manufactura de alta tasa o de baja tasa. Entonces allí, para que tengan en cuenta que no solamente se provisiona uno de tecnología, de partes, sino también de talento humano y de servicios. El último de los niveles, y ya con esto creo que estamos terminando esta exposición, es el tema de alistamiento comercial o alistamiento empresarial. Es el nivel más diverso. Todos los anteriores como que son diferentes etapas cada vez más maduradas, pero de una sola cosa. Aquí en el Commercial Readiness Level es más diverso, tiene más partes. Entonces, solamente aquí con estos títulos que están se puede notar que, por ejemplo, en el CRL1 estamos hablando de que existe una hipótesis de que hay una oportunidad comercial, que a alguien le duele algo y hay otra persona que tiene una cosa que hace que este no le duela. O yo soy capaz de generar esa, ese producto o servicio para que a esta persona no le duela o a esa empresa no le duela. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es el conocimiento fundamental del mercado. Eso implica, cuando hablamos fundamentales, como esas bases que fundan el mercado que a mí me interesa. Entonces, esta segunda parte, yo tengo, ustedes tienen que tener el conocimiento de lo fundamental del mercado, o sea, mis principales clientes, mis principales canales, mis principales, no sé, eh, aspectos del mercado. El CRL3, tenemos entonces la aplicación de la tecnología. Yo ya sé dónde está mi cliente, sé que le duele y mi tecnología le sirve. El CRL4 es con base en esa hipótesis validada de que sí le funciona, yo puedo crear toda una propuesta de valor, algo que yo le prometo a mi cliente y yo le digo, mire, para eso que usted tiene, yo le prometo arreglárselo, ¿sí? Y
El CRL5 es el alineamiento con el mercado, continúa como la propuesta de valor con el cliente, perfeccionándose en el match, en el encaje del producto al mercado, para que efectivamente lo que yo le ofrezca es lo que usted necesita, ¿no? Digamos figurativamente, muchas veces yo digo que al emprendedor o al innovador le pasa lo siguiente: le pregunta al cliente qué le gusta, las lentejas o los frijoles, y el cliente dice los frijoles, y el emprendedor le dice, ah, pero es que yo sé hacer es lentejas y me quedan muy bien. Entonces, ¿qué hay allí? Pues no hay encaje del producto al mercado porque el cliente le está diciendo que le gustan los frijoles. Es así de sencillo. Entonces, muchas veces las empresas no venden o se quejan porque no venden, pero lo que pasa es que quizá su propuesta de valor no está alineada con sus clientes. El último, no, el sexto del CRL es la optimización del producto solución, seguir refinando ese producto. El 7 es la validación del modelo financiero. El CRL8, el modelo, definición del modelo de introducción al mercado, donde allí también hay un tema bien importante que es, desde la ciencia y la tecnología, ustedes como inventores se pueden quedar hasta lo siguiente: desarrollar una tecnología y venderla o licenciarla. Y ustedes, ¿eso qué implica? Que hay alguien que se va a encargar de transferir esa tecnología al mercado, a la industria, no ustedes, no el inventor o innovador. Mm, y esa persona tendrá los recursos suficientes y el tiempo suficiente para continuar desarrollando el producto tecnológico. En ese sentido, tenemos a unos que se dedican a prestar el servicio tecnológico, a crear la empresa y transferir esos beneficios al mercado, y se quedan desarrollando, los innovadores, emprendedores, se quedan desarrollando tecnología, haciendo actualización de productos, desarrollando nuevos productos tecnológicos. Esa es la idea del emprendimiento de base científica y tecnológica. Más que todo del de base científica, unos científicos desarrollando tecnología que se vende. Y la otra forma, otro modelo de introducción al mercado, así en términos muy generales, pues puede ser ese innovador, emprendedor, inventor, que decide no solamente crear la tecnología, sino también se mete en el tema de llevar esa tecnología al mercado. Para eso tiene que desarrollar capacidades administrativas, logísticas, de negociación, de comunicación, todas las que son empresariales. Sin duda que en el segundo caso tiene más margen de ganancia, pero también más riesgo, y más trabajo, mientras que en el primero puede tener un menor, menor margen o menor contribución, por cada licenciamiento que venda, según la negociación, pero sin duda que va a tener muy poco riesgo. Si la tecnología no funcionó, pues bueno, él no es el que pierde toda la inversión, sino pues simplemente pierde un negocio. Pues bueno, eso tiene mucho que ver con negociación, y modelos de transferencia de conocimiento de base tecnológica, de propiedad intelectual, que incluso hay una charla en estos mismos momentos al respecto. Marketing de tecnología puede también ser parecido. Para tener al final un alistamiento completo, el CRL9 es cuando estamos listos. Tenemos contratos, listas de precios, tiendas, costos, transporte, aprovisionamiento. Empresarialmente lo tenemos todo. Cuando tenemos un nivel último en la cadena de suministros, estamos tranquilos porque nuestros proveedores nos van a proveer lo que necesitamos. Voy a subir a la siguiente, a la anterior diapositiva. En manufactura estamos listos porque las máquinas están calientes, están afinadas, están aceitadas, listas para iniciar manufactura a altas tasas. Y también la tecnología está lista, funciona, funciona siempre, funciona si lo estresamos o lo ponemos con todas las variables a que lo afecten. Entonces,
Esto es lo que nosotros incentivamos a que los emprendedores e innovadores tengan en cuenta para que sepan en dónde están y qué hace falta hacer, y también para que sepan en dónde están y qué logros han tenido. De esta manera se puede organizar la gestión, se puede tener una mejor visión de la gerencia de un proyecto de base tecnológica, especialmente los que se tratan de desarrollo de la tecnología y puesta en marcha, transferencia. Más o menos así se vería si ponemos todo a iniciar desde un punto de vista cronológico. Primero iniciaría una fase TRL, después más o menos en el TRL2 deberíamos empezar a contemplar el tema de manufactura y el tema de cadena de suministros, que son el azul y el morado. Más o menos al mismo nivel del TRL2 empieza el CRL1, los temas que tienen que ver con el negocio, y al final hay un aspecto de propiedad intelectual donde más o menos en el TRL4 es posible que ya se cree o se tenga creado, ustedes hayan creado un activo de propiedad intelectual que solucione un problema, y ese activo lo podemos identificar, después lo podemos proteger, después podemos definir la manera o las estrategias comerciales, que es algo como lo que les hablaba ahorita de los modelos de introducción al mercado, y al final tenemos la negociación de estos activos de propiedad intelectual. Negociación de, bueno, allí muchos abogados conocedores del tema de propiedad intelectual serán nuestros asesores, o en la universidad pues ya tenemos allí al equipo de transferencia de conocimiento, mmm, que son los que están dictando el taller que les digo, en TPI también, y que nos asesoran si tenemos una pregunta sobre algún activo de propiedad intelectual que queramos comercializar. Esto, bueno, me estoy devolviendo, esto es como para... Ah, bueno, me falta una pequeña parte que voy a pasarla muy rápido, es hablarles un poco del lado derecho de la ruta, que es la parte de emprendimiento. Ya hablamos, hicimos un zoom hacia la parte izquierda. La parte derecha se vería más o menos así, donde tenemos una curva de beneficios, que es la verde. Eh, hay una flecha roja al principio, esa flecha roja significa la inversión. Generalmente cuando uno ya está listo, tiene que tomar decisiones sobre crear la oficina, crear la fábrica, ¿no? Comprar equipo. Entonces eso es un vector hacia abajo financieramente. Y después la curva verde muestra que estamos durante un tiempo por debajo de la línea punteada. Y eso significa el valle de la muerte del emprendimiento, donde no deberíamos estar allí mucho tiempo porque eso va a salir más costoso. Y es más difícil después salir de ese valle. Y se arregla en la medida que tengamos un buen ejercicio de encaje del producto al mercado. Conocer bien a nuestro cliente y entender cómo es que ese producto le gusta y le interesa a nuestro cliente. Y también cómo lo comunicamos y cómo lo financiamos para producirlo, distribuirlo, entregarlo. Entonces, en la medida que seamos muy buenos administradores y gerentes en esa etapa, podremos salir de ese valle de la muerte del emprendimiento. La intersección entre la línea verde y la línea punteada es el punto de equilibrio, donde no perdemos ni ganamos, donde se dice que hacemos pan para vender pan, es decir, estamos en balance cero. La idea no es quedarse ahí, pero es un buen hito llegar ahí, y lo que nos espera es crecimiento de ventas, de ingresos y, pues bueno, acumular beneficios para seguir creciendo y generando más empleo. La parte de consolidación es cuando yo les decía que tenemos clientes satisfechos, clientes que confían en nosotros, clientes que nos buscan porque el producto les funciona. Y cuando estamos en una fase de aceleración es, digamos, allí lo que uno piensa como empresario, es esto, o como emprendedor, esto me puede servir o le puede servir a otras personas en otras ciudades, en otros departamentos, en otros países,
y es lo que hablamos de expansión geográfica o también, como les decía, ampliar el portafolio en ángulo, en amplitud y decir que vamos a crear otros productos parecidos o ese producto que tenemos le vamos a dar profundidad en nuestro portafolio y sacamos diferentes tipos de, de esa misma tecnología. Mm, creo que no es más. Ahí están pues las fases de crecimiento, consolidación. Estas siguientes diapositivas son más bien de resumen. Ahí está todo lo que hemos hablado. Las fases de innovación y emprendimiento. Las curvas, que durante la innovación hay un momento en que uno tiene que definir el modelo de negocio y desarrollar el plan de negocios. Después de esa flecha hacia abajo en rojo, es como el momento cero. Desde ahí en adelante la cuestión es de ejecución, ejecución del plan de negocios. Mucha acción, mucha despliegue, mucha comunicación. El equipo de emprendimiento tiene que estar supremamente capacitado para esa nueva forma de trabajar que funciona más como scale up, ¿no? Vamos a producir, vamos a manufacturar, vamos a producir y llevar esto hasta el cliente. Este es otro gran resumen. Tiene lo mismo, las curvas, las áreas, las fases, las etapas, las dimensiones o herramientas, el TRL, MRL, SSRL y CRL, los diferentes readiness levels, el tema de propiedad, de dimensión de propiedad intelectual, abajo un tema de competencias, que se tienen que desarrollar competencias, también pues hay otras charlas en TPI que están hablando ahorita mismo sobre capacidades, competencias personales, competencias técnicas o habilidades blandas, que son supremamente importantes. Y en la parte de emprendimiento, si ustedes ven ahí, enfrente de las dos barras amarillas, está una barra más color piel, no sé, rosada, que dice desarrollo de capacidades organizacionales. Esas capacidades organizacionales es lo que les decía ahorita, mucha más sincronización de lo que la empresa necesita mm, para poder ejecutar el plan de negocios. Y lo último que también les mencionaba abajo, en la anterior presentación, abajo están diferentes entidades en el ecosistema que nos pueden orientar, que nos pueden dar servicios, e incluso financiación y otros recursos que se necesitan para llevar nuestro emprendimiento. Entonces, pues bien, eso es la charla que quería yo traerles hoy a ustedes para que les aporte a sus proyectos de TPI y en el futuro para sus proyectos de emprendimiento tecnológico o la gerencia en proyectos en sus posibles y muy probables empleos de gerencia de tecnologías, de empresas tecnológicas. Sara, te voy a leer. Si hay preguntas, pues pueden también hacerlas. ¿Hay alguna entidad que evalúe y certifique el nivel TRL de determinado proyecto de una empresa o es algo más interno? Pues me hicieron la pregunta en la Cámara de Comercio un día que yo llevé esta, esta metodología y la explicaba y eh, me pareció que hay una oportunidad comercial ahí, porque varios emprendedores, empresarios estaban ahí y quedaron muy interesados y me hicieron esta misma pregunta. Yo creo, no lo sé, es una buena pregunta para investigarla. Yo creo que es una manera de organizar el trabajo. No es algo que tenga que ver con normas y con TEC o, por ejemplo, con alguna entidad que lo certifique. Pero en esa que te cuento, nos hicieron una pregunta. ¿Ustedes nos harían una evaluación para saber en qué grado, en qué nivel estamos y qué nos falta? Entonces, pues, ahí hay como una oportunidad de negocio para la universidad y para el Grupo Innote de ofrecer ese tipo de servicios. Vamos a ver
qué tanto mercado hay, si vale la pena montarlo. Pero es algo más, digamos, interno, aunque la metodología es mundialmente conocida. Tanto en el TRL es más popular, llamémoslo, es más conocido. El MRL yo creo que es una derivación de esa misma forma de medir la maduración tecnológica, mm, para medir la maduración de la manufactura. Entonces, Sara, no sé si te contesté. Yo creo Sí, que no hay entidad perfecto, que gracias. certifique. Perfecto. Sara, pues bueno, si tiene alguna pregunta, yo le entregaré esta presentación a Nicolás para ponerla en el Moodle, que la puedan consultar. Y pues bueno, voy a dejar mi correo electrónico, mi teléfono, pues de parte del grupo Innovate. Si quieren continuar con estos proyectos que están desarrollando, pues en el grupo Innovate tenemos varios estudiantes de TPI que incluso se graduaron y continuaron con estas ideas, incluso con la misma idea de TPI o con otras. Entonces, o hay estudiantes que incluso pues, no se han graduado, pero continúan desarrollando el proyecto con nosotros y con otros grupos de investigación. Entonces, ahí estoy escribiendo mi correo. O también mi número de teléfono, por si por WhatsApp también podemos coordinar algo más rápido. Sí, ahí está. Entonces, pues bueno, si no hay alguna otra pregunta, me gustó haberles hablado de estos temas. Nicolás, creo que no hay mayor aclaración. Te paso estos documentos para ponerlos en el Moodle y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, profe. Edwin, con mucho gusto a todos, con mucho gusto estamos ahí en contacto. Éxitos ahí con ese proyecto de TPI que yo creo que la aproximación es muy buena. Es un bootcamp, una metodología de bootcamp durante el semestre. Entonces, muchas gracias. Feliz tarde, hasta luego.